Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la humillación diplomática más brutal que un presidente colombiano haya sufrido en su primera semana de gobierno. Mientras más de 240 personas perdían la vida bajo los escombros del terremoto, mientras voluntarios en el barrio Capri de Cali gritaban desesperados pidiendo maquinaria pesada para rescatar a seres humanos atrapados, mientras los rescatistas más experimentados del continente hacían fila para entrar a salvar vidas colombianas, China le propinó al señor Abelardo una cachetada diplomática que resonó en todo el planeta. El embajador chino Zhu Yingyang publicó un mensaje que fue una bofetada directa al gobierno. Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional. Un embajador de la segunda potencia mundial tuvo que preguntar públicamente con quién se hablaba en Colombia porque nadie en el gobierno del señor Abelardo se dignó a responder. Y mientras el gobierno rechazaba rescatistas, los topos de Tlatelolco, el grupo de rescate más legendario de América Latina, confirmaron que Colombia les negó el ingreso. Infobae, El Financiero, El Universal de México, Euronews, SDP Noticias, CNN en español y la FM lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del mundo documentando que el señor Abelardo le cerró la puerta a quienes venían a salvar colombianos. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte. Porque mientras el señor Abelardo rechazaba rescatistas y era humillado por China, el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda demostraron que el verdadero liderazgo se mide en solidaridad y no en soberbia. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el embajador de China humilló públicamente al señor Abelardo, exigiendo que Colombia informara con quién se coordinaba la ayuda internacional. Van a conocer cómo los topos de Tlatelolco confirmaron que Colombia les negó el ingreso y cómo la coordinadora de gestión de riesgos les dijo que la emergencia estaba cubierta. Van a entender cómo en el barrio Capri de Cali los voluntarios denunciaron que había maquinaria parada mientras personas seguían atrapadas bajo los escombros. Van a saber cómo el señor Abelardo tuvo que retractarse ante la presión internacional y después mintió diciendo que nunca rechazó ayuda. Van a conocer cómo el presidente Petro ordenó al pacto histórico desplegar militantes y abrir centros de acopio en todo el país. Van a entender cómo el filósofo Iván Cepeda presentó una propuesta formal declarando que debe primar la protección de la vida. Y van a saber cómo Pizarro, Carrascal y Racero le gritaron al señor Abelardo la palabra que retumbó en todo el Congreso: gobiernen. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten: que el señor Abelardo rechazó rescatistas internacionales porque aceptarlos habría sido admitir que su gobierno improvisado no estaba preparado para proteger a los colombianos, y que esa vanidad les costó la vida a personas que pudieron haber sido rescatadas. Venga, vamos por partes. La humillación china fue de una contundencia que no se había visto en la historia diplomática colombiana, compañeros. El embajador Zhu Yingyang publicó en sus redes el mensaje que dejó al señor Abelardo sin respuesta. Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional a favor de los damnificados del terremoto. Ayúdennos a transmitir este mensaje, por favor. Es urgente. CNN en español lo cubrió en vivo. Mundiario lo detalló. Y el colombiano lo publicó preguntando por qué el gobierno no ha aceptado la ayuda ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU. Ojito con esto, compañeros. No fue una solicitud cortés de un diplomático menor. Fue una humillación calculada de la segunda potencia mundial. China le estaba diciendo al planeta entero, en la cara del señor Abelardo, que el gobierno colombiano era tan caótico, tan improvisado, tan profundamente incapaz, que ni siquiera tenía claro quién estaba a cargo de recibir la ayuda que el mundo le ofrecía mientras su pueblo perecía bajo los escombros. Y mientras el gobierno ni siquiera podía responderle a China, los topos de Tlatelolco vivían la otra cara de esa soberbia criminal, compañeros. El Mañana de Nuevo Laredo tituló:
La emergencia está cubierta. Colombia rechaza el apoyo de los Topos de México. Infobae lo confirmó. El Universal de México lo detalló, citando al comandante Carlos Cienfuegos. Ofrecimos formalmente nuestro apoyo, y el Financiero reveló que los Topos afirman que Colombia rechazó su ayuda y que solo evalúan apoyo de 3 países. Y el propio comunicado de los Topos detalló que la Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos, Silvia Valen, les comunicó que la emergencia estaba cubierta. ¿Dimensionan la perversidad de esto, compañeros? Los Topos de Tlatelolco, el grupo de rescatistas más experimentado del continente. Los héroes que han salvado vidas en cada catástrofe sísmica de América Latina. Y el gobierno del señor Abelardo les dijo que no hacían falta. Pero eso no fue todo. El comandante Cienfuegos reveló la otra humillación. Ni siquiera podían llevar sus herramientas especializadas, porque el gobierno no les facilitó la logística, y en vuelos comerciales no podemos llevar generadores con gasolina ni algunas herramientas. Los rechazaron, y encima los dejaron sin forma de operar. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la FM confirmó la otra pieza del rompecabezas, compañeros. Reportó que el gobierno colombiano le comunicó a Bukele que no necesita rescatistas internacionales para asistencia tras el terremoto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró ante El Mundo: estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia, pero estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar. Nunca llegó la solicitud. Las Naciones Unidas confirmaron que no habían recibido petición formal. Y la Jornada de México tituló que Colombia señala que no requiere ayuda internacional tras sismo que ha cobrado la vida de más de 200 personas. El señor Abelardo le cerró la puerta a México, a China, a El Salvador, a la ONU y a los rescatistas más capacitados del mundo entero mientras colombianos perecían bajo los escombros esperando ser rescatados. Y en el barrio Capri de Cali se vivía la consecuencia directa de esa soberbia criminal, compañeros. Pulso reportó que voluntarios en el sur de Cali piden maquinaria pesada y técnicos para rescate tras el terremoto. Semana lo detalló describiendo el dramático panorama en Capri tras el colapso de edificaciones, y El País de Cali lo cubrió con imágenes que estremecen. Entre las 4:15 y las 5 de la madrugada, los equipos de rescate detectaron lo que podría ser una persona con vida atrapada, y no podían sacarla. Un voluntario denunció ante el noticiero 90 Minutos la frase que resume la tragedia de este gobierno: hay maquinarias paradas y hemos hablado con los encargados, no nos dan ninguna solución. Maquinaria pesada disponible, paralizada, sin que nadie diera la orden de operarla, mientras a pocos metros un ser humano esperaba ser rescatado. Esa es la Colombia del señor Abelardo, compañeros. La maquinaria parada, los rescatistas internacionales rechazados y colombianos perdiendo la vida en silencio bajo los escombros. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. La presión internacional terminó siendo insostenible y el señor Abelardo tuvo que hacer lo que más teme un hombre que construyó su carrera sobre la arrogancia: retractarse. Euronews lo tituló señalando que el señor Abelardo rectifica y que Colombia recibirá ayuda internacional tras ignorar varios ofrecimientos extranjeros. SDP Noticias lo confirmó. El señor Abelardo recula y acepta rescatistas internacionales tras terremoto. Semana reportó que llegarán los primeros rescatistas extranjeros, y El Universo de Ecuador detalló que Colombia recibiría equipos de rescate de Ecuador, Estados Unidos, El Salvador e Israel. Pero la mentira vino después, compañeros. Con la misma cara con la que lanza besos en ruedas de prensa, el señor Abelardo calificó como falsas las versiones que aseguran que su administración desatendió los ofrecimientos internacionales. Mintió, compañeros. Mintió ante Colombia y ante el mundo. Los Topos confirmaron que les negaron el ingreso. Bukele confirmó que Colombia rechazó sus rescatistas. Sheinbaum confirmó que esperaba una solicitud que nunca llegó. La ONU confirmó que no recibió petición. El embajador de China tuvo que preguntar públicamente con quién hablaba, y el señor Abelardo dijo que todo era falso. La mentira como política de Estado, a menos de una semana de haber jurado el cargo. Y mientras todo eso ocurría,
fueron el presidente Gustavo Petro y el filósofo Iván Cepeda quienes demostraron lo que significa el verdadero liderazgo, compañeros. Infobae reportó que Gustavo Petro ordenó al Pacto Histórico desplegar militantes para ayudar a las víctimas del terremoto y que abrieron puntos de donación en todo el país. Telesur tituló que el Pacto Histórico convierte su sede en centro de acopio tras el sismo. La sede del partido en Bogotá se convirtió en el corazón de la ayuda humanitaria, canalizando donaciones hacia Chocó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Petro no necesitó la silla presidencial para actuar. No necesitó el aparato del Estado. Activó la red de solidaridad popular que construyó durante 4 años y la puso al servicio de las víctimas mientras el señor Abelardo rechazaba rescatistas y mentía sobre el rechazo. Y el filósofo Iván Cepeda completó la estrategia con la autoridad moral que solo puede tener un líder que pone la vida por encima de la política, compañeros. ABC Color de Paraguay reportó que Cepeda llama a la unidad y anuncia apoyo del pacto histórico a víctimas del terremoto. Eje 21 lo confirmó. E Infobae tituló que el pacto histórico expuso una propuesta para mejorar la atención a las víctimas, declarando que debe primar la protección de la vida. Cepeda no se limitó a la solidaridad. Presentó una propuesta formal exigiendo que el gobierno aceptara la ayuda internacional, coordinara mejor el rescate y protegiera a las comunidades más vulnerables. Lanzó la frase que definió su posición con la claridad de un estadista: primero la vida, y anunció que los congresistas del Pacto Histórico donarían parte de sus salarios a la Cruz Roja colombiana. El País de Cali lo confirmó. El colombiano lo ratificó. Mientras el señor Abelardo rechazaba rescatistas, mentía sobre el rechazo y dejaba maquinaria paralizada frente a personas atrapadas, el senador Cepeda organizaba la solidaridad, presentaba propuestas concretas y ponía la vida del pueblo por encima de todo. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y los congresistas de la oposición confrontaron al gobierno con la contundencia que la tragedia exigía, compañeros. Infobae reportó que políticos de izquierda arremetieron contra el señor Abelardo por no pedirle ayuda a la ONU y tituló: Gobiernen. María José Pizarro confrontó al gobierno con toda la fuerza. En vez de andar reconociendo altos del Golán, hagan lo que corresponde, gobiernen. La representante Mafe Carrascal advirtió: se los dije. No podemos esperar más. Envíe nota diplomática. Están evidentemente desbordados. Y David Racero exigió el decreto de emergencia que el gobierno tardó en emitir. Gobiernen, le dijeron al señor Abelardo. Una sola palabra que resume el fracaso de un gobierno que rechazó rescatistas mientras su pueblo perecía y que después mintió diciendo que nunca los rechazó. Si esto lo hubiera hecho el presidente Petro, si hubiera rechazado rescatistas internacionales, si China lo hubiera humillado públicamente, si después hubiera mentido diciendo que nunca rechazó ayuda, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían pidiendo su renuncia inmediata, estarían hablando de negligencia criminal, pero como le pasó al señor Abelardo, lo justifican. Dicen que Colombia tiene capacidad suficiente, que fue un malentendido logístico. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. China humilló públicamente al señor Abelardo exigiendo que informara con quién se coordinaba la ayuda. Los topos de Tlatelolco confirmaron que les negaron el ingreso. México, China, El Salvador, Bukele y la ONU fueron rechazados. En el barrio Capri de Cali, había maquinaria parada mientras personas seguían atrapadas. El señor Abelardo reculó ante la presión internacional y después mintió diciendo que nunca rechazó ayuda. Petro activó la solidaridad del pacto histórico sin necesitar la presidencia. Cepeda declaró primero la vida y presentó propuestas concretas. Los congresistas le gritaron: ¡gobiernen! El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando China te humilla en público, cuando los topos te confirman el rechazo, cuando hay maquinaria parada mientras tu pueblo perece y cuando mientes diciendo que nunca rechazaste ayuda, ese rugido no es más que el sonido de un animal que demostró que cada día que pasa en la casa de Nariño
es un peligro para 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que fue humillado por China, que rechazó a los topos de México, que dejó maquinaria parada en Cali mientras personas perecían atrapadas, que reculó ante la presión internacional y que después mintió diciendo que nunca rechazó ayuda, reclamar capacidad para proteger la vida de 52 millones de colombianos, sabiendo que China lo humilló, exigiendo saber con quién se hablaba, sabiendo que los topos confirmaron el rechazo, sabiendo que Bukele confirmó que Colombia no solicitó rescatistas, sabiendo que la maquinaria estaba parada en Capri, sabiendo que reculó y después mintió, sabiendo que Petro activó la solidaridad sin necesitar la presidencia, sabiendo que Cepeda declaró primero la vida, sabiendo que los congresistas le gritaron «gobiernen». Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras un presidente que rechaza rescatistas y miente sobre el rechazo pretende gobernar a un pueblo que llora a sus víctimas? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: China lo humilló, rechazó a los topos, Cepeda primero la vida. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la solidaridad organizada que llegó antes que la respuesta del gobierno. Tienen los centros de acopio del pacto histórico funcionando en todo el país. Tienen la propuesta formal de Cepeda para proteger a las víctimas. Tienen la frase que definió la jornada: primero la vida. Tienen la denuncia de los congresistas que le gritaron gobiernen. Tienen la humillación china que el mundo entero presenció. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando China te humilla en público, cuando rechazas a los topos de México, cuando dejas maquinaria parada mientras tu pueblo perece, cuando mientes diciendo que nunca rechazaste ayuda, y cuando el líder de la oposición tiene más autoridad moral que todo tu gabinete junto, esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria, siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.